Bien, muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto volverlos a encontrar por el aula virtual, hace tiempo que no nos vemos. En esta oportunidad, este miércoles, vamos a dialogar sobre la presencia de Puget en Mendoza y las modificaciones que introdujo a la vitivinicultura mendocina. Si me acompañan, vamos a observar un PowerPoint que explica las principales características de este científico, que podríamos decir de nacionalidad francesa, que había estado trabajando en Chile durante un cierto tiempo y luego, a través de una relación con Domingo Faustino Sarmiento, viene a trabajar a nuestra provincia. Desarrolla una importante labor cultural, técnica y económica. ¿Y por qué lo divido? Cultural, porque va a modificar las tareas específicas que se desarrollaban dentro del hacer vitivinícola. Tecnológico, porque va a introducir toda una serie de herramientas y de prácticas que modificaron la vitivinicultura. Y personal también, porque a través de su personalidad influyó sobre la sociedad mendocina del momento, y entre algunos autores dicen que esa también fue la causa de que la sociedad mendocina después de un tiempo lo dejase de lado. Famosos fueron sus vinos frutados, en su chacra personal totalmente adornada con glicinas, con unos grandes pasillos con estas flores. En pleno verano dice que por las crónicas, era un paraíso su finca personal. Bien, avancemos un poco en el tiempo para poder observar la acción de Puget. Había nacido en Francia, en la segunda década del siglo XIX, y va a morir en nuestra provincia hacia 1875. Como se los dije hace un momentito, era especializado en horticultura y había estado exiliado de Francia en Chile durante una importante época, donde desarrolló tareas de horticultura y de trabajo de jardinería. En 1853 se traslada a Mendoza, como les dije recién, por la influencia de Domingo Faustino Sarmiento, y es cuando funda la Quinta Normal de Agricultura. Esa Quinta Normal de Agricultura era mucho más grande vamos a bajar la imagen para no molestar. Abarcaba, fíjense, estos límites desde la calle Belgrano hacia el este, Emilio Civit hacia el norte, el Parque, ¿m? Y la calle Juan B. Justo. Era realmente un predio sumamente interesante. Las características fundamentales de ese predio era la falta de agua y la falta de personal para trabajar en las tareas agrícolas que debía la quinta. En 1855, a la llegada de Puget, se producen las primeras implantaciones de cepas francesas. Y luego, fíjense este detalle, la introducción de la abeja italiana. ¿Qué tiene que ver esto? Acuérdense que estos insectos son fundamentales en la polinización de la vid. Todos estos cambios tecnológicos van a ir produciendo modificaciones en la vitivinicultura de nuestra provincia. Esto es lo que también intenté decir al principio. El gobierno en ese momento, la clase dirigente, no le va a prestar la debida atención y sí recibe muchas críticas oficiales a través de los periódicos de la época, donde se puede apreciar por las crónicas de la época que lo llaman el gringo aprovechado. ¿Por qué? Porque la quinta normal, la que el gobierno subvencionaba, no producía nada, en tanto que su quinta personal era un paraíso, como recién les conté, con estos pasajes de glicinas. Imagínense unos callejones entrando hacia la zona de su casa y totalmente frescos y con una producción de vitivinícola realmente con características muy, muy importantes a nivel personal. Bien, acá hay un pequeño mapa, un plano, que nos va a situar. Aquí está el 19, la quinta normal. Y aquí está en la referencia. Entonces, esta sería la calle de San Nicolás
o hoy la calle San Martín, y la cabecera de la Quinta Normal estaba prácticamente en lo que hoy es nuestra arteria San Martín y la peatonal, aproximadamente para que se ubiquen. Aquí van a tener un detalle un poco más ampliado, donde habla de la plaza principal y la Quinta Normal. Por eso me interesó que lo pudieran ubicar para poder saber que abarcaba realmente un predio para que se ubiquen aproximadamente desde la calle San Martín hasta la calle Belgrano. Era realmente interesante el predio. Y aquí tenemos un detalle también de la disposición de los principales predios agrícolas que tenía la Quinta Normal. Acá hay un sector donde nos está situando, donde estaba el claustro, la capilla y los distintos predios de cultivo ocupados con viñas. Aquí lo tienen ya para podernos ubicar en la planimetría actual, porque a veces uno ve esos mapas y se pierde totalmente. Fíjense, esta es la calle San Martín, la peatonal, y aquí se encontraba esa referencia del 19 que decíamos recién. Acá está la Plaza Independencia, la Plaza San Martín, para que se ubiquen entonces. La cabecera de la Quinta Normal de 1855 se estableció sobre este predio. Eso no significaba que este fuera todo el predio. Esto abarcaba, como les dije recién, hasta la calle Belgrano. Bien, vayamos. Bueno, esto también es lo que les comenté hace un momentito. Su quinta propia, la finca propia de Puget, estaba muy cerca de los portones del parque. Y ahí viene un poco esto de gringo aprovechado, las críticas que le hicieron a Puget por todo este emprendimiento industrial personal. Tenía viñas francesas, árboles característicos, jardines muy profusos, grandes colmenas, y bueno, esto es lo que les comentaba recién, la prensa de la época fue un poco despiadado con Puget y lo denominaron con este adjetivo. Fundamental, después, finalmente, hacia 1858, el gobierno va a vender una parte de la Quinta Normal. Puget se va a defender de esta situación y este 28 y 29 se refieren, por favor, a la bibliografía básica que es en Juan Draghi Lucero, Miguel Aimé Puget. También hay un artículo muy, muy interesante de la profesora Norma Puebla sobre la Quinta Normal. Y también hay un artículo del ingeniero Melis de la Facultad de Agronomía, pero que no está publicado, es un paper nada más que presentó creo que en un congreso, pero que no se encuentra ni online y solamente tengo una copia mimeografiada de las antiguas a máquina. Bueno, fundamentalmente el gobierno lo desplaza a Puget del cargo y en 1858 se produce un cambio de director. Bien, vayamos un poco a la importancia de Puget en cuanto a lo específicamente personal y los cambios que en la vitivinicultura produjo. Bueno, introdujo especies que aquí no existían de vitivinífera. Estoy diciendo, introdujo especies, variedades de la vitivinicultura que aquí no había. Esto hizo que se propagara el cultivo de la vid. Se llevó a cabo una tarea de enseñanza sobre la práctica agrícola, y aquí vienen las tareas culturales que nombré al principio, de poda, injerto, amugronamiento. Se van a introducir algunas maquinarias, y esto va a ser un poco lo interesante, que encontramos parte de un archivo fotográfico que nos muestra las máquinas que Puget va a introducir. Bien, aquí repito un poco porque este tema de la podadera es realmente muy, muy interesante y los injertos que se desarrollaron. Bien, y luego, como dentro de su acción personal, la movilidad con que en Mendoza trasladaba el producto que él estaba haciendo en su finca personal. Bien, para que se sitúen, deberían pensar que estamos viendo aproximadamente el espacio que hoy ocupa entre la aduana de Mendoza y la enoteca Giol, perdón, la enoteca, disculpen, la aduana, la enoteca y el predio este cultural muy, muy grande que hay, más allá el nombre, disculpen, este predio cultural que se inauguró hace un tiempo atrás. Bien, ¿qué estamos viendo? Este es el invernadero de la Quinta Agronómica.
el lugar donde se colocaban los plantines que se iban a ir trabajando a lo largo de toda la quinta. O sea, estamos en presencia, para que se ubiquen, fíjense que nos hemos ido bastante hacia el oeste de lo que estábamos viendo recién, y los grandes pasillos que tenía la avenida de las Acacias, la avenida de las Casuarinas, los Olivares, que esto, algunos todavía se mantienen en el predio de la Casa de Gobierno actual, del centro cívico que le decimos nosotros. Entonces, aquí tiene una imagen del invernadero de la Quinta Normal que se desarrolló en esa época. Les comento un dato interesante. La Facultad de Agronomía, a través del ingeniero Melis, se está llevando a cabo una tarea de reconstrucción porque se han encontrado las escaleras de este invernadero, que era un edificio totalmente de hierro, con estructura de hierro, cubierto totalmente de vidrio. Y lo que se alcanza a ver aquí eran lienzos que se colocaban de totora para que la temperatura no quemara los plantines. Es realmente una obra de ingeniería realmente muy interesante, y que, bueno, la Facultad de Agronomía, a través del ingeniero Meris, está en el proceso de reconstrucción para poder mostrar cómo era el invernadero de 1855. Y aquí va un tema de las maquinarias, como les comentaba, una sulfatadora, que esto va dentro de las técnicas que va a introducir Puget en esta quinta, ¿no? La aplicación directamente de una máquina que se le va aplicando o fertilizantes o algunos venenos para modificar la situación de las plantas que se estaban trabajando aquí. Bien, como les dije, y esto es importante destacarlo, había sembrado también en la calle San Martín una mezcla de las acacias con glicina sobre la calle San Martín, que quedaba realmente muy simpático y muy agradable por las crónicas de la época, al fresco de la tarde poder pasear por ahí. Con una abundante producción de frutales, esto que lo que les comenté recién hace un ratito, los vinos frutados, los colmenares, la horticultura, y también llevó a cabo una venta de estacas de vid que él estaba produciendo. Y aquí tenemos otra imagen de la quinta agronómica, aplicando un arado de una sola reja tirado por un animal. Realmente son imágenes muy, muy interesantes, corresponden a la colección personal de una profesora de nuestra facultad. No, no la vamos a comentar para no exponerla, pero es una colección realmente fabulosa en negativos de vidrio de gran tamaño, que muestran parte de las labores culturales que se estaban haciendo en la Quinta Agronómica. Este es el laboratorio de la Quinta Agronómica del profesor Simois, donde tenía todo, digamos, el bagaje cultural para el trabajo que allí se desarrollaba. Bien, y esto, si alguna vez ustedes van hoy a la enoteca, muy cerquita de la aduana que recién comenté, todavía van a encontrar en el subsuelo, donde hoy se realizan actos culturales, este depósito de pequeñas cubas que correspondía a la bodega de la Quinta Agronómica, y donde hoy se ha construido el edificio de la ATM, la recaudadora de impuestos de nuestra provincia. Ahí se encontraba el chalet de la Quinta Agronómica y la casa del director, el chalet del director. Van a tener a continuación enseguida un video de la doctora arquitecta Liliana Guirini, donde una animación en 3D realmente muy, muy buena para que ustedes se puedan situar geográficamente en lo que hemos estado hablando y cómo la Quinta Agronómica fue ocupada posteriormente por el centro cívico. Les recomiendo que lo miren, no tiene audio, es solamente una reproducción con una música de fondo, pero que una reconstrucción realmente muy, muy interesante del predio que ocupó la Quinta Agronómica. Estas son las bodeguitas, parte de lo que hoy está muy cerquita de la enoteca, la bodega de la Quinta Agronómica, que después en el año 39 va a pasar a pertenecer a la Universidad Nacional de Cuyo a través de la Facultad de Agronomía.
Bien, y para ir concluyendo con el tema de Puget, los meto en un tema técnico quizás, pero ver, por ejemplo, las distintas variedades de vitiviníferas, y este es un análisis que hacen los especialistas en vitivinicultura. Ampelografía se llama el análisis sobre las características específicas de cada una de las variedades de la vid, y nosotros nos vamos a abocar a algunas. ¿Por qué? Porque son las que introdujo Puget en su gran trabajo cultural, la del Pinot Noir, la del Malbec. Entonces ténganlo en cuenta que van a ser las dos especies, las dos, perdón, variedades de la vitivinífera que introdujo. Aquí tenemos el Pinot Noir, ya quizás es muy específico, pero para que vean las características del racimo de uva y de las características de su hoja. Y luego las características del Cabernet, con cómo son las hojas, y bueno, y el rendimiento que se da de kilogramo por hectárea. Entonces, la importancia de Puget va a estar dada. Bueno, aquí tiene la otra característica del Malbec. Acuérdense que Mendoza es una de las capitales internacionales del vino, y esto la ha llevado también por el desarrollo de esta gran variedad que en Mendoza cumple con unos estándares espectaculares de producción en nuestra provincia. Bien, entonces, para concluir con el tema de Puget, tengan en cuenta, si tuvieran que resumirlo muy rápidamente, la bibliografía es Juan Draghi Lucero, la profesora Norma Puebla. Y luego deben recordar que las modificaciones que Puget trajo en la vitivinicultura de Mendoza hicieron que fructificaran algunas variedades que no existían, entre ellas el Malbec, y llevó a cabo labores culturales muy importantes para el desarrollo de la viticultura en Mendoza. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.